dijo el Papa Pío XII. Hoy son muchos los que se esfuerzan por arrancar de raíz la fe cristiana de las almas, ya sea con astutas y veladas insidias o con abiertas y obstinadas petulancias. La bienaventurada Virgen María a cada uno de nosotros nos repite aquellas palabras: haced lo que Él os diga. En la escuela de Nuestra Señora, el espacio radial para conocer y amar más a la Santísima Virgen y dejarnos enseñar por ella en la fidelidad total a su Hijo, según la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. En la escuela de Nuestra Señora, doctrina, comentarios de la actualidad y el aporte de invitados destacados en el ámbito nacional e internacional. En la escuela de Nuestra Señora. Conducción: hermana María de Luján y Ana María Ruiz. En la escuela de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesús y María. Hoy en la escuela de Nuestra Señora damos la bienvenida a nuestros oyentes de Uruguay. En primer lugar vamos a saludar a la gente de Uruguay, a Estados Unidos, Canadá, Venezuela. ¿Quién más? Ana María, buenas tardes, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos ustedes? Y bueno, la verdad que gracias a Dios la tecnología nos permite estar comunicados con muchos de ustedes, que hace un tiempo era impensable, ¿no? No solo de nuestro país, sino también del extranjero. Saludamos a la gente de nuestro país, en las provincias de Tucumán, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santiago del Estero, Tierra del Fuego. Y damos la bienvenida a nuestro cooperador estrella acá, el padre Hugo Esquives. ¿Cómo le va, padre? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Se escucha bien su micrófono? No, pero... Muy bien, pero sale bien. Igual le toman el micrófono que estamos usando acá. Padre, ¿usted quiere saludar a alguien? Seguramente que sí. A ver, le acercamos el micrófono un poquitito. Sí, a ver. ¿A quién saluda, padre, usted? Bueno, vamos a saludar especialmente a la juventud que nos está acompañando, los chicos de la cofradía Cristo Rey, que ha comenzado, gracias a Dios, el 30 de julio. Ajá. Y bueno, los saludamos especialmente, que ya sábado a sábado están trabajando. Qué bien. Sábado a sábado nos estamos reuniendo para podernos preparar, ir estudiando de a poco. Vamos comenzando ahora con los temas de concilio, estudiando el concilio,
las actas del concilio, toda la historia. O sea que se están indigestando bastante. Y bueno, analizando. Hay bastante para hacer. Y bueno, y gracias a Dios también que están rezando mucho para que tengan perseverancia todos los que han comenzado. Y bueno, y rezando también para que vengan más. Muy bien, bueno, muy un bien, saludo claro. Entonces para todos los jóvenes de la Asociación Cristo Rey, y esperamos que este programa les sirva también de formación. Y que se comuniquen también con nosotros. Ahí ¿no está, es que se cierto? comuniquen con nosotros. A seguro. través ¿Dónde? del teléfono 15 58 56 82 65. Repetilo, por favor. Repito, 15 58 56 82 65. ¿Y el mail, Luján? El mail es esclavitudmariana2014@gmail.com, o el chat podemos utilizar, Que es www.farocatólico.caster.fm. Allí pueden dejar directamente sus comentarios y pueden intervenir en un chat que será recibido en forma inmediata. Estamos esperándolos a todos ustedes que se comuniquen. Es importante también para nosotros. y sigan adelante los jóvenes de la Asociación Cristo Rey, pongan mucho entusiasmo, porque recuerden, es una gracia muy grande de parte del Señor el que nos haga conocer cuál es el estado real de la Iglesia y nos ponga en el buen camino, ¿eh? Fíjense, chicos, que estamos pronto, estamos muy cerca de la venida del Señor en gloria y majestad, ¿eh? Entonces que él haya tenido esa deferencia inmensa, esa caridad inmensa de despertarnos y mostrarnos realmente cómo recuperar la verdadera fe, quiere decir que nos ama, los ama a ustedes muchísimo. Correspondámosle con todo ahínco, con todo fervor, entreguémonos a él de todo corazón. Y queremos saludar también a nuestros hermanos cruzando el océano. Nos vamos para Europa, comenzamos por Italia, Alemania, Francia, España, y a todos otros oyentes que no aparecen todavía registrados, pero seguramente captan estarán la escuchándonos. señal. Seguramente, sí, un saludo muy especial. Yo quiero saludar especialmente al doctor Franco Adesa de Chiesa Viva, que nos está mandando muchísimo material. Franco, un saludo muy afectuoso desde aquí, que el Señor te bendiga siempre y te ayude a seguir trabajando como lo hiciste siempre con el Padre Vila. Y también un saludo especial para el dueño del blog Amor de la Verdad en España, con el cual pronto, si Dios quiere, nos vamos a comunicar, vamos a tener una entrevista así vía Skype, que va a resultar muy interesante, ¿no? Interesantísima, sí. Muy bien, entonces, hechas los saludos y las bienvenidas a Troche y Moche. Bueno, les tenemos que también comunicar a nuestros oyentes que 2 sábados no pudimos salir al aire por distintos inconvenientes que hemos tenido, pero que seguimos en la brecha, seguimos trabajando, seguimos comunicándonos con todos ustedes. Exactamente, sí, señor. Y vamos a comenzar entonces esta primera parte, retomar el comentario de este magnífico libro, El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Griñón de Montfort. Vamos a adelantar un poquitito hoy la lectura, porque realmente es nuestra intención que se puedan consagrar a la Virgen en cuanto puedan, cuanto antes. Les comentamos que estamos terminando, hoy si Dios quiere vamos a terminar este capítulo 2, en donde habíamos comenzado a ver las verdades fundamentales de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Así es. Para aclararnos bien, ¿no es cierto? Habíamos dicho que nos entregamos a la Santísima Virgen para ser más perfectamente de Jesucristo, porque San Luis María nos comenta en el artículo 1 que Jesucristo es el fin último de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Eso ya lo habíamos comentado con ustedes. Nos habíamos detenido también en el 2 artículo, que pertenecemos a Jesucristo y a María en calidad de esclavos, por habernos rescatado del Señor, ¿no es cierto? Y que estábamos viendo cómo la esclavitud más perfecta es la esclavitud de amor, aquella en la cual reconocemos delante de Dios nuestra condición de criatura,
cómo Él nos está dando a manos llenas constantemente todo, en la misma existencia, y entonces así, desde el más profundo agradecimiento, nos entregamos completamente a Él. Es la esclavitud más perfecta, la consciente y libre. Y hoy vamos a ver que para ir adelante en esta consagración a la Virgen, en esta consagración a Dios nuestro Señor, lo primero que tenemos que hacer, en el artículo 3 lo vamos a encontrar esto, es que debemos vaciarnos de todo lo malo que hay en nosotros mismos. Así es. Y esto es así. Yo voy a leer un poquitito antes que vos, Ana María, porque San Luis María dice que nuestras mejores acciones están ordinariamente manchadas y corrompidas por el pecado, porque recordemos que nosotros nacemos ya en estado de pecado, el pecado original, que malea nuestras potencias, malea al alma, si bien el alma sale purísima de las manos de Dios, ¿no es cierto? Pero queda como maleada por claro. esta mala disposición. Nacemos privados de Dios, privados de esos dones magníficos que tenían Adán y Eva, ¿no es cierto? Así que nuestras mejores acciones se manchan por ese caldo de cultivo malvado que tenemos adentro. Entonces es necesario vaciarnos de nosotros mismos y pedir al Señor, al Espíritu Santo, la luz para darnos cuenta de toda esa mala levadura que llevamos dentro y detestarla. ¿Ah? No basta con conocerlo, sino que tenemos que detestar cordialmente toda nuestro mal fondo que se ha agravado con los pecados personales. Obviamente, claro. No es solo que venimos así de fábrica, sino que además, lamentablemente, hemos colaborado cada vez que hemos pecado. ¿Ah? Ya conscientemente, todo ese mal se ha agravado. La enfermedad de nuestras potencias se ha agravado. Entonces, es necesario darnos cuenta de esto. Y vos tenías preparado ahí un parrafito, ¿no es cierto?, que tenemos que leer, Ana María. Así es. Y refiere San Luis: es muy difícil, atendida nuestra flaqueza y fragilidad, que conservemos las gracias y tesoros que hemos recibido de Dios. Primero, porque nosotros tenemos ese tesoro que vale más que el cielo y la tierra, en vasos frágiles. Ahí está. ¿No es cierto? Como decías vos anteriormente. En cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante, que una nada turba y abate. Segundo, porque los demonios, que son los ladrones finos, procuran sorprendernos de un modo imprevisto para robarnos y despojarnos. Acechan día y noche el momento favorable. Para esto nos rodean incesantemente a fin de devorarnos y arrebatarnos, en un momento, por un pecado mortal, todo lo que en gracias y méritos hemos podido ganar en muchos años. Su malicia, su experiencia, sus astucias y la muchedumbre de demonios deben hacernos siempre temer esta desgracia, sabiendo como sabemos que personas más llenas de gracias, más ricas en virtudes, más fundadas en experiencia y más elevadas en santidad, han sido sorprendidas, robadas y despojadas desgraciadamente. Oh, cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento se han visto caer miserablemente y perder toda su alteza y claridad en muy poco tiempo. ¿De qué ha procedido este extraño cambio? No fue falta de gracia, que a nadie le falta, sino que fue falta de humildad. Se han juzgado más fuertes y más poderosos de los que eran, más capaces de guardar sus tesoros. Se han fianzado y apoyado en sí mismos. Han creído bastante segura su casa y bastante fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia. Y en consecuencia de esta confianza insensata que en sí tenían, aunque les pareciera que se apoyaban sobre la gracia de Dios únicamente, el Señor justamente ha permitido que hayan sido robados, abandonándolos a sí mismos. Ay, si hubiesen conocido la admirable devoción a María,
hubieran confiado su tesoro a la Virgen poderosa y fiel, que se lo hubiera guardado como un bien propio, haciéndolo como un deber de justicia. Tercero, es difícil perseverar en la gracia a causa de la extraña corrupción del mundo. El mundo hasta ahora tan corrompido que apenas escapan los corazones fervorosos de quedar mancillados, sino por el lodo, al menos por el polvo del vicio, de modo que es una especie de milagro que una persona permanezca firme en medio de este torrente impetuoso del mal, sin ser por él arrastrada, en medio de este mar tempestuoso sin ser sumergida, o cogida por los piratas y corsarios, en medio de este aire pestífero sin contagiarse. Y la Virgen, la única criatura fiel en la que la serpiente no haya tenido parte, es quien hace este milagro para que con los que la sirven como buenos y devotos hijos. Es decir, justamente porque tenemos necesidad de vaciarnos de nosotros mismos y tenemos necesidad de un mediador para con nuestro Señor, solos no podemos. No podemos nada. No podemos. No podemos nada. Máxime en estos momentos, como acababas de leer recién, Ana María, que es tan difícil, dice, perseverar en la santidad, en la gracia, en la justicia, a causa de la extraña corrupción del mundo. O sea, recordemos que cuanto más nos acercamos al momento realmente glorioso de la venida del Señor, pues más los demonios están desplegando toda su artillería. Ya no saben más qué desplegar. Y por otro lado saben que van a perder. Claro. También es esa la desesperación. Exactamente. Y el embate. El asunto es que quieren perder a la mayor cantidad de almas con ellos. Entonces, por eso que cuanto más cerca estamos de la venida del Señor, pues más difícil se nos pone la cosa. Y miremos nomás, mira, esta semana lamentablemente hemos tenido noticias terribles de todo lo que está pasando con nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa. Es pavoroso. Es pavoroso. Tanto en Gaza, en la franja de Gaza, como están lloviendo los misiles, ahora están parece en una tregua, ¿no es cierto? Pero la cantidad pero es ficticia. Sí, ficticia. Para seguir armándose, sí. Para seguir organizándose en la destrucción. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han tenido que evacuar? Criaturas, viejitos. Y lo que pasa en Irak, terrible con el Estado Islámico. He visto, Ana María, fotografías de niños decapitados, niños, sí. Donde estaban los cuerpitos solamente con el tronco. Un horror. ¿Cómo es esto? Un horror. Bueno, han vaciado ciudades enteras, amenazándolas, o se convierten al Islam o son muertos. Y la gente, por supuesto, como nos manda el Señor, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Lo primero que tenemos que hacer es huir. Ahora, si no nos queda más remedio, nos han agarrado con la masa en la masa, que Dios nos alcance la fortaleza para la perseverancia. Pues miren, a todos los que nos están escuchando, en algún momento también nosotros vamos a ser puestos en esas situaciones extremas. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la gracia, la fortaleza para mantenernos firmes en la confesión de la verdadera fe, de la única y verdadera fe? Y poner nuestras almas en salvo y ofrecerle, hacer el último ofrecimiento al Señor, consciente de nuestra propia vida. Así es. ¿De dónde vamos a sacar esa fuerza? Es imposible de nosotros. De la mediadora. De la mediadora, Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Ella es la que nos conserva en nosotros todas las gracias que Dios ha querido depositar, nos ayuda a ir adelante y nos defiende ella personalmente de las acechanzas de los enemigos, de los demonios y de todos los que trabajan bajo su inspiración malvada. Así es. Entonces, queridos oyentes, no perdamos tiempo. Avancemos. Ustedes pueden hacerse con la lectura de este tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Léanlo rápido. Lo pueden bajar de internet. Lo pueden incluso, bajar ¿no? de internet, sí. Y lo que nosotros vamos comentando cada sábado les puede servir para volver sobre la lectura que ustedes ya han hecho seguramente. Deben hacerlo. Reflexionar. Conságrense a la Santísima Virgen cuanto antes. Es necesario que tengamos la plena seguridad de que ella no va a permitir que nos perdamos. Porque, como dice la Sagrada Escritura, ella defiende
a sus almas, a sus hijos, como una leona a sus cachorros. Así es, como una madre. Ah, sí, así es. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeñita pausa, alentándonos para que nos podamos entregar conscientemente a la Santísima Virgen como esclavos de amor. Y enseguida volvemos. Vamos a una pausa. Ya estamos en el aire nuevamente. Qué hermosura. Lo que acabamos de escuchar es de Palestrina. Era de Palestrina. El nombre era la Virgo Asunta. Misa Asunta es de María in Cielo. De la misa Asunta es María in Cielo. Hermoso, hermoso. Y justamente les estaba comentando Ana María y al padre que estoy preparando también algunas piezas de música bizantina. Hermoso. Cantado por los monjes. Va a ser hermoso cuando los podamos, una maravilla. Pasar. Sí. Así que bueno, y les recuerdo entonces que para comunicarse con nosotros no tienen más que llamarnos al 15 o mandar un mensajito, enviar un mensajito también al 15 58 56 82 65 y el mail, Luján, esclavitudmariana2014 @gmail.com o el chat directo que donde pueden dejarse un comentario y también escucharnos
en www.farocatólico.caster.fm. Muy bien. Y ahí les avisamos a todos que vamos a tener en esta semana, Dios mediante, un programa especial dedicado a la Madre Dolorosa, porque en septiembre, estamos a punto de comenzar septiembre, sí, es el mes de la Madre Dolorosa. El 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, y el 19 es la aparición de la Santísima Virgen, la Madre Dolorosa, en La Salette. Ajá. Con todo lo que la Santísima Virgen nos ha avanzado, nos ha puesto en conocimiento de lo que iba a pasar en la iglesia, que nosotros estamos viendo ya su parte final. La Salette 1846. Vamos a hacer un programa especial en estos días, que también lo van a poder bajar, Dios mediante, en cuanto esté subido, ¿no es cierto?, prontito. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Y ahora vamos a dar comienzo a esta otra parte de comentarios de la actualidad y de doctrina. Misceláneas. Misceláneas, sí. Porque estamos siendo testigos, como decíamos en el bloque anterior, de terribles acechanzas para los cristianos, que los ponen en situación de casi como de apostasía, los amenazan con abandonar la fe, muerte si abandonan la fe, ¿no es cierto? Es terrible. Así terrible. es. Y por otra parte, nos encontramos con que para favorecer la paz entre las religiones, Don Bergoglio tiene preparado, a que no sabes qué, Ana María. Un partido de fútbol. Ay, ¿cómo me sacaste la noticia? Un partido de fútbol para trabajar por la unión de las religiones, porque así lo dicen. Y que hay muchos que están esperando que el Papa haga un picadito. Puede ser, no, pero lo he escuchado por radio, en serio. ¿También? No, sí, no es un chiste. Suena chiste, pero lo han fantaseado. Entonces es terrible esto, ¿no? Buscando la unión de las religiones. ¿Dónde estamos parados, estamos? Un partido de fútbol, mientras hay los niños y muchísima gente, jóvenes que han sido crucificados en Irak. Literalmente. Sí, literalmente. No es una forma de decir. No. Entonces, ¿cómo es esto? Que le queríamos compartir a ustedes un trabajo magnífico del padre Checada. ¿Cómo se pronuncia padre? ¿Secada o Checada? Checada. Que es un sacerdote de Estados Unidos que trabaja con Monseñor Dolan, es del grupo de verdaderos sacerdotes con el verdadero rito romano tradicional, que están trabajando muchísimo en Estados Unidos. Y él ha escrito, no hace mucho, un trabajo que se los vamos a ofrecer de todo corazón, porque realmente es imperdible. Se llama Las entrevistas de Francisco, un 11 de septiembre para el Magisterio. Así es. Porque realmente el desastre que está haciendo nuestro compatriota Bergoglio... Nunca bien ponderado. Sí. Realmente es terrible la demolición en pocos meses que ha hecho de lo que quedaba de institución de la Iglesia Católica. Entonces el padre Checada... Sistemática y organizada, ¿no? Sí, porque no es así de casualidad, sino que es algo... es el moño que está poniendo Bergoglio en este momento, porque recordemos que todo este proceso comenzó mucho tiempo atrás. Hace mucho, sí. Exactamente. Pero bueno, ahora está llegando ya al punto culminante. Dice el padre Checada, lo tomamos esto de trabajo de su página web, que es www.fatherchecada.com, y dice así. Empieza diciendo: ya no considero a Jorge Bergoglio meramente hereje. Él es un apóstata porque adhiere a un sistema que rechaza la posibilidad de la verdad religiosa y de la ley moral objetiva. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces vamos a comenzar haciendo la lectura y pequeños comentarios intercalados de este magnífico trabajo. Así es, porque... Dice el padre Secada: no escapa a ningún lector habitual de la prensa religiosa secular la tormenta de fuego que Bergoglio, entre paréntesis y entre comillas aclara, el Papa Francisco, encendió con sus entrevistas recientes con la prensa y sus cartas públicas. Como es comprensible, la discusión se centró en el significado de las declaraciones particulares de San Francisco,
Por ejemplo, sobre el ateísmo, el proselitismo, el juzgar, la conciencia, la inexistencia de un Dios católico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significó esta o aquella revelación? ¿Cómo cuadró con la enseñanza católica anterior? ¿Cuadró siquiera? Gran pregunta. Entre tanto, como cada declaración caía tan asombrosa en sí mismo, las más de las veces no hubo quien planteara una pregunta más amplia, dejando aparte la continuada popularidad de San Francisco por la izquierda religiosa y secular. ¿Cuál será el efecto a largo plazo de sus declaraciones recientes tomadas en conjunto? Este será sentido inevitablemente en el modo de entenderse y percibirse la autoridad docente de la Iglesia, y las consecuencias serán desastrosas. Exactamente. Es exactamente lo que se puede predecir a partir de la reacción de modernistas, New Age, como Richard Rohr, que sonrientemente trató las entrevistas de Francisco como una línea divisoria de aguas cronológica para la Iglesia. Prestemos atención a lo que comenta Richard Rohr, que es realmente... es una cosa magnífica en el mal, ¿no? Ajá. ¿Qué dice? Él ha cambiado para siempre la conversación católica. Nunca podemos ir totalmente al revés. Aclaramos que estamos leyendo una traducción literal del inglés, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ha cambiado el modo del habla católica. No podemos ir nunca totalmente al revés, como se está yendo ahora. Claro, nadie puede decir jamás que un papa válidamente elegido, con todo lo que eso implica en la mente de cualquiera, no dijo las cosas que dijo Francisco, claro, en la entrevista publicada el jueves, que fue, en esa fecha, ¿no? Uh-huh. Serán citadas por muchos años. Ahora son parte de los datos autoritativos, como los evangelios mismos, y deberán ser tomados en consideración. Ahora vamos a explicar, ¿no es cierto? Porque realmente si se piensa que este hombre es papa y que ejerce como tal, las enseñanzas que está supuestamente dando obligan. Así es. Obligarían en conciencia. Por eso este hombre lo pone como datos autoritativos. Y que está ejerciendo un magisterio, por otro lado. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor, sí. Consideradas desde este punto de vista, las entrevistas de Francisco no son nada menos que un 11 de septiembre para el magisterio de la Iglesia. Demoledor, ¿no? Demoledor. Claro. En efecto, demoledor, y por otro lado también es un acto de terrorismo, ¿no?, hacia la Iglesia. Ah, qué bien que lo dijiste, ¿no? Sí, es un porque resulta que tenemos un terrorista en el Vaticano. Claro, si lo estamos comparando con el 11 de septiembre, realmente lo que está llevando adelante este hombre es un acto terrorista, ¿no? No se me había ocurrido, Ana María. Bueno. Te has inspirado el Espíritu Santo, mira. Y seguro, yo no. Es un terrorista, Francisco. En efecto, primero lo convierten en un generador de galimatías para descifrar. Y segundo, los destruyen las mismas fundaciones. Para entender el porqué, debemos primero atender qué es el magisterio y cuál se supone que sea la función del Papa en él. Claro, ¿No es entonces, cierto, Luján? Exactamente. Por eso vamos a ver qué es esto del magisterio como función docente. Y cuál es la misión del Papa y hasta dónde, en tiempos normales, obliga o no obliga, ¿no es cierto? Entonces, nos dice el padre Checada que este vocablo, magisterio, es realmente muy fácil de entender. ¿Qué significa? La función de instruir a otros. Así de fácil. Instruir a otros. El magisterio docente de la Iglesia tiene como misión impartir el conocimiento de la sana doctrina y las buenas costumbres a todo fiel. Claro. Lo normal. Claro. Ahora bien, dice, en la mayoría de los católicos, la palabra magisterio se junta automáticamente al concepto infalible, como cuando se dice algo como esto, por ejemplo, que el magisterio del Papa es infalible cuando él emite una definición ex cátedra sobre fe o moral. Lo juntan con postura así extrema de ex cátedra, ¿no es cierto? Ahora dice, la parte negativa de esto... Perdón, Luján, ¿por qué no explicas qué es la definición ex cátedra?
Padre, acá lo tenemos al padre, mejor que yo lo va a decir. ¿A qué se dice, padre, definición ex cátedra? Bueno, recuerden que las definiciones ex cátedra son aquellas que realiza habitualmente el sumo pontífice definiendo un dogma de fe, una verdad infalible y de una manera solemne, o sea, distinto de aquel magisterio ordinario con el que habitualmente nos enseña una verdad, pero que él intencionalmente, cuando define ex cátedra, lo expresa. Claro. Lo expresa con una fórmula. Con una fórmula para que quede claro a todo el mundo católico que eso, a partir de ese momento, es un dogma de fe. O sea, claro. Es esa la aclaración. Ajá, perfecto. Entonces, sigue el padre Checada. La parte negativa de esto, concluyen la mayoría de los católicos, es un principio que se resumiría así: donde no hay sello que diga ex cátedra, entre comillas, o infalible, no hay ninguna obligación de creer. Es lo que piensan ellos, ¿no es cierto? Pero resulta que no es así. Dice, esta idea es totalmente falsa, porque además del magisterio infalible, un católico también está obligado por el que se llama magisterio auténtico. Este es el modo como el Papa enseña usualmente la doctrina católica y los principios morales. Es decir, no de una forma extraordinaria y solemne como sería el magisterio ex cátedra, ¿no?, en la declaración de un dogma de fe, sino de la forma ordinaria, como decía el padre recién. Apoyado en el ex cátedra. Por supuesto, en todo el magisterio anterior, ¿no es cierto? Claro. Pues no pueden agregar ni quitar nada ni decir nada en sentido distinto de lo que ya fue dicho. Que es lo que estamos viendo, que hay contradicciones. Completa. Actualmente hay una contradicción completa, exactamente. Entonces dice, hablando de este magisterio auténtico, dice el padre Checada, funciona de esta manera. Un papa tiene el poder y oficio de enseñar doctrina, y el católico como tal tiene la obligación y el derecho de recibir instrucción. La enseñanza de un papa es auténtica en el sentido estricto debido a la autoridad de la delegación de Dios que el maestro utiliza. Es decir, porque está mandado por Dios, que él es el papa y que él enseña, entonces eso es el magisterio auténtico. Por ende, uno estaría obligado a darle el asentimiento del intelecto, porque su autoridad docente se funda en una misión recibida de Dios, a la cual se adjunta la asistencia divina. Es un papa normal, por supuesto, cuando hay papas de verdad. Dios siempre lo asiste para que imparta la doctrina, cuide el depósito de la fe y no se aparte jamás de lo que el Señor y los apóstoles han enseñado. ¿Digo bien, padre? ¿Quiere agregar algo? Sí, justo, bueno, para muchos, ¿no?, que es como que tratan de hacer una separación, como decía, una separación de aguas, cuando se habla acerca del magisterio ordinario y del extraordinario. Ahí creo que sobre todo para aquellos que no quieren supuestamente contradecir el magisterio ordinario, o que no le quieren dar el peso que tiene el magisterio ordinario de los que aparecen como pontífices después de Vaticano II. Claro. Yo tengo ahora en la mano el Credo del Pueblo de Dios de Paulo VI. ¿Qué hace con eso, padre? Bueno, en algún momento lo acerqué para exorcizarlo. Menos mal. Bueno, pero justo él, cuando propone el credo, sí, y él lo desglosa dando como una explicación, cuando habla acerca del magisterio, precisamente él se expresa así. A ver. Dice: creemos todo lo que está contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y que la Iglesia propone para creer, como divinamente revelado, sea por una definición solemne, sea por el magisterio ordinario y universal. Ajá.
¿Ven? O sea, como él no hace una distinción, No hay distinción. entre que hay que seguir el magisterio solemne, Sí, o sea, separado del magisterio ordinario y universal. claro. O sea, él lo toma de la misma manera. Exactamente. O sea, a todos le tienen que dar el mismo respeto Claro. y asentimiento. Claro. ¿Sí? Y esto que está explicando acá el padre Checada, el magisterio auténtico, es esto, es el poder de enseñar, el poder, el deber de enseñar diariamente que tiene el Papa, ¿no es cierto? Cuando habla, cuando se expresa, está hablando siempre como Papa y está enseñando, no está haciendo otra nada cosa. menos el lugar que ocupa también. Claro, no está haciendo otra cosa. Entonces acá estamos en gravísimos problemas con estos pseudopapas desde el Vaticano II. Recuerden ustedes en el programa número 11, les invito, sobre todo a los jóvenes de la Asociación Cristo Rey que están escuchando, repasen por favor el programa número 11, porque allí hemos demostrado acá con el Padre Hugo cómo en los mismos textos del Vaticano II, seguramente lo están viendo, ¿no es cierto? En los mismos textos del Vaticano II estaban firmados con fórmula solemne en verdaderas herejías. Sí. Entonces, eso para que se nos vaya de la cabeza la cantinela esta que nos ponen los que aparecen como sacerdotes tradicionales en Argentina y en Uruguay, que nos dicen no, pero nunca estos papas no firmaron nada herético, y sí que lo hicieron. Sí que lo hicieron. Sí. Así que bueno, sigamos con el trabajo del padre Checada entonces, hablando de la contradicción terrible que nos presenta concretamente Francisco con sus declaraciones. Claro, hablamos de un primer punto, el magisterio, función docente, que vos estuviste Sí. Exponiendo, y hay un segundo punto que es el magisterio de la entrevista de Francisco. Entonces el padre dice: obviamente la mayoría aplastadora de los católicos del mundo considera que Francisco es el Papa verdadero. Entonces, para ellos, ¿dónde situaríamos sus entrevistas y estas cartas públicas perturbadoras según los principios resumidos en el primer punto? Autores como Carl Olsen, que quedaron espantados y desconcertados por muchas de las declaraciones de Bergoglio, responderían: absolutamente en ninguna parte. Las entrevistas papales, dice él, no son magisteriales en su naturaleza. El vocero de prensa vaticano, Federico Lombardi, bromeó que el material no es de Denzinger. No es el Denzinger, que es la colección de magisterio, declaraciones papales y conciliares. Claro. Es lo que La presentan colección como de declaraciones infalible. papales y conciliares sobre fe y moral. Exacto. Francisco simplemente está dando reflexiones pastorales que deben distinguirse de una encíclica, por ejemplo, o de una exhortación apostólica postsinodal, que son documentos magisteriales. O sea, estas son las piruetas intelectuales que están haciendo toda esta gente que quieren sostener como sea a estos ocupantes de la silla de Pedro. Es insostenible, ¿va? Sí, claro, es insostenible, pero ellos lo disfrazan así. Sí. Dicen, no es magisterio, no, es una entrevista, esto, no sé qué. ¿Pero qué estaba haciendo Bergoglio exactamente sino enseñar públicamente sobre la doctrina y moral? ¿Y eso es como papa? Enseñar es exactamente lo que significa magisterial. En cuanto a pastoral, ¿cuál es el primer deber del pastor supremo? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas con doctrina sana. El reportero vaticano veterano Sandro Magister da en el clavo sobre lo que está haciendo Francisco en el titular de una pieza el 7 de octubre. Y dice: las encíclicas tienen un nuevo formato, la entrevista. El punto que Magister desarrolla es este: donde los papas anteriores utilizaron cartas encíclicas para comunicar enseñanzas doctrinarias y morales al mundo, Francisco ahora ha elegido un nuevo medio más adecuado para la edad moderna: las entrevistas de prensa. Claro. Estas llevan su enseñanza al mundo entero mediante las maravillas de la tecnología del siglo XXI. Las entrevistas, dice,
son los primeros actos de este magisterio. Una exageración quizá, en absoluto. Un papa no está restringido a un formato particular al ejercitar su autoridad docente auténtica. Los papas tienen siempre un surtido de opciones para emplear al encarnar cuestiones doctrinales o morales, bulas, decretos, breves, epístolas, etc. Solo adoptaron la carta encíclica, ahora familiar, en el siglo XVIII. En el siglo XX, Pío XI y Pío XII añadieron discursos y alocuciones a la mezcla, y un buen número de estos sí terminaron en el de Singer. Claro, porque expresaban nociones que estaban desde siempre en la enseñanza de la Iglesia. Confirmaban. Entonces, aunque fueran alocuciones o un discurso, de todos modos, estaban repitiendo el magisterio de siempre. Claro, no estaban cambiando. No, nada. son muy interesante esto que dice el padre Checada, que se trata de formatos, instrumentos a los que un papa puede recurrir para hacer lo que hace siempre, que es enseñar. Muy bien. Estos diversos formatos eran simplemente, como decías vos, medios que un papa usaba para enseñar. Dependía de su criterio. Claro. Por lo tanto, nada impide que un papa use la red, entrevistas de prensa o cartas públicas a ateos, para comunicar su enseñanza auténtica. Uh-huh. La forma de una comunicación no es lo que crea la obligación de consentir. Antes bien, es el hecho de que el proveedor de contenidos, como podrían decir los que son duchos en la red, es un papa. Claro, o sea, no importa qué forma utilice, si es una carta, si es una entrevista, si es un programa de radio, no importa. El asunto obviamente es que está enseñando, que es un papa que está enseñando. Y verdades, claro, o sea, no distorsionadas, debería ser disfrazadas. Claro. Por lo tanto, los católicos que consideran a Bergoglio como sucesor verdadero de San Pedro no son libres de despedir el contenido de sus entrevistas y cartas publicadas como si equivalieran a zumbidos, como si tuviera una mosca zumbando. Sí. Antes bien, deben tomarlo como enseñanza auténtica y considerarse a sí mismos obligados a darle el consentimiento del intelecto. Y aquí es donde comenzamos a mirar petrificados los efectos de la primera ráfaga que Francisco está descargando. Claro, porque nos encontramos con lo que dice el padre Checada, que es un magisterio que enseña galimatías. Entonces dice, recordemos cómo las entrevistas de Bergoglio generaron un torrente sin fin de artículos sobre qué quiso decir exactamente el Papa en la prensa y en la blogósfera católicas. Entonces cita un montón de lugares. Novus Ordo Wire proporciona una lista muy larga de escritores que se sintieron obligados a entrar en discusión, como el padre Dwight Longenecker, escribió 3 artículos, Simcha Fisher, Jimmy Alkin, Jeffrey Mirus, Elizabeth Scalia, Lala Alexander, Jennifer Fitz, Joan McPorland, Gerard Nadal, Thomas MacDonald, Terry Nelson, Mary Eberstadt, Stacy Trascanos, Kathy Schiffer, Joseph Shaw, Joseph Susanka, Christopher Orlet, Edward Mulholland, Mark Shee, Carl Orsen, por supuesto el padre Juan Sulzdorf, que se escribió 3 artículos, por lo menos cada uno. 3 artículos. Es una cosa terrible. Entonces, dice, algunos de estos artículos mostraban un nivel de confusión terrible que generaron los comentarios de Francisco. Entonces, algunos de los títulos. ¿Qué dijo realmente el Papa? Otro, ¿entenderán mal a Francisco? Otro, malinterpretando al Papa Francisco. Y otro, esto me gusta, dice, soy demasiado pecador para entender al Papa Francisco. Claro, porque es una cosa. Y otro dice, el problema somos nosotros, con mayúscula, no Francisco. El Papa se está moviendo de maneras misteriosas. Y lo bueno, lo desconcertante y lo confuso. Si ya no saben qué inventar para tratar de explicar qué es lo que está diciendo. Claro. Dice, los escritores se empeñaron en un elaborado proceso exegético que intentó reconciliar las palabras reales de Francisco
con las doctrinas católicas y los principios morales establecidos que sus palabras parecían contradecir llanamente. No que parecían, que los contradecían completamente. Sí. Y de hecho, dice el padre Checada, les tocó dedicarse a explicar mucho. Salta a la vista el dolor y la perplejidad de los escritores, al igual que el de los lectores. Entonces dice, incluso cita al padre Sulzdorf, que comienza uno de los artículos diciendo: mi casilla de correo electrónico se llena de notas de gente que necesita que la convenzan para no saltar de la cornisa. ¡Qué horror! Padre Hugo se ríe. ¡Qué horror! Claro, porque entonces dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Que las declaraciones de Bergoglio, lo que vemos es esto: un magisterio que no enseña realmente. Bergoglio, supuestamente maestro auténtico, a cuya enseñanza estamos obligados a dar asentimiento del intelecto, proclama públicamente a la Iglesia Universal principios doctrinarios y morales que, al menos prima facie, contradicen enseñanzas magisteriales anteriores. Entonces, las personas privadas, o sea, los pobres cristianos, tienen que intentar reconciliar esa enseñanza con las enseñanzas anteriores mediante un proceso exegético que ni te cuento, Ana María. Acá también, discúlpame, ¿podrías explicar, Luján, qué es un proceso exegético? Es tratar de dar una explicación concreta. De comprender eso. Exactamente, en el sentido católico. Ajá. Por ejemplo, esto de que no hay un Dios católico, a ver qué mago hay que lo pueda explicar en sentido católico. ¿Qué quiso decir eso? Claro, ¿no? claro. Porque sabemos que la revelación divina hoy está plena y perfecta solamente en la Iglesia Católica. Entonces sí podemos decir que el Dios es católico, no está mal decir eso. Claro, claro. No está mal. Entonces, ¿cómo me explican a ustedes de manera católica que no hay un Dios católico? Padre, ¿se puede hacer eso? No se puede. No, de ninguna manera. O sea, si es católico, piensa como católico en Dios. Claro. Y es obvio que existe. Y claro, y no puede pensar en otro distinto. Claro. Aparte que la doctrina está hablando de algo real, que es Dios que existe verdaderamente. Y Dios que reveló la fe católica no puede dejar el mismo de ser católico. Así de simple. No sería, sí, pero no sería. Claro. ¿Para qué fundó su iglesia? Es la Iglesia Católica. Claro. Así que es imposible intentar entender católicamente esa expresión de que no hay un Dios católico. En fin. Entonces dice el padre Checada, nosotros, a quienes supuestamente toca que enseñe el maestro auténtico, resulta que debemos pasar a ser decodificadores de galimatías, llevando anteojos al estilo de Joseph Smith para descifrar los jeroglíficos que él nos ha dado. Entonces, las declaraciones de las entrevistas y cartas de Bergoglio hacen pedazos el mismo fin del magisterio, que es enseñar. Resulta que nadie puede entender el mensaje del maestro. Y así es. Una contradicción completa. Así es. Entonces dice el padre Checada, esto ya sería suficientemente desastroso. Pero algunas de las declaraciones de Bergoglio se combinan para asestar un segundo ataque bajo la forma de un magisterio que destruye sus propios fundamentos. Pero yo diría que vayamos a hacer una pequeñita pausa, sí. Claro, porque está muy hermoso todo esto. Vamos rememorando un poquitito esto, lo que acabamos de explicar, y enseguida continuamos.
Qué bien que nos ha venido esa pausa musical con ese credo magnífico de la Misa Solemnis de Beethoven, ¿eh? Es así, sólido, definido, sin vueltas, ¿eh? Esa es la fe nuestra, ¿no es cierto? Sí. Entonces estamos viendo ahora, después de haber desentrañado ese punto del galimatías, que al cual nos enfrenta Francisco casi diariamente, estamos analizando el otro punto que nos muestra el padre Echecada, que se trata de un magisterio que destruye sus propios fundamentos. Así es. Porque dice: esto se hace evidente para el que agrupa resúmenes de las declaraciones indignantes de Bergoglio bajo los títulos generales de la fe o la moral. A ver, entonces, dentro del punto de la fe, ¿qué encontramos? Por ejemplo, no hay Dios católico. No existe más la seguridad doctrinal. Quien pretende tener todas las respuestas no tiene a Dios dentro de sí. El proselitismo es absurdo. Los ateos pueden ir al cielo, etc. Estas declaraciones eliminan el significado del credo, la naturaleza de Dios, la posibilidad de llevar las verdades doctrinales, la misión divina de convertir a otros a esas verdades, y la fe como requisito para la salvación eterna. Claro. Ahora, desde el campo moral, nos dice que las enseñanzas morales, sobre el sexto y noveno mandamientos, son una multitud desunida de doctrinas que no pueden ser impuestas insistentemente. Uno no debe obsesionarse sobre tales materias: aborto, matrimonio gay, anticoncepción. Lo que moralmente es adulterio admite una solución pastoral. Así lo presentan, claro. ¿Quién soy yo para juzgar? Famoso. Una anarquía total. Sí. Cada uno tiene su propia visión del bien y del mal. Es imposible la interferencia espiritual en la vida personal. Bueno, son todas expresiones de él, ¿no es cierto? Y así continúa. Y que la gente recibe alegremente sin meditar sobre qué es lo que está recibiendo, ¿no? Claro, tal cual. Estas declaraciones pintan los pecados mortales como bagatelas, castigan como obsesionados a quien dicen que no es así, trivializan el adulterio, reprenden los juicios morales, entronizan la conciencia como autónoma y suprema, y renuncian con la eficacia al derecho espiritual, al derecho del magisterio para decir cualquier cosa a la conciencia individual. No cuesta nada derivar el principio subyacente aquí. El magisterio de la Iglesia ya no puede dar certeza sobre qué creer y cómo actuar. Es así como lo presenta Bergoglio, ¿no? Es así mismo, la imagen que continuamente está dando, ¿no? Exacto. ¿Y entonces qué es lo que pasa? El edificio entero del magisterio se desmenuza, quedando sus fundamentos minados para siempre por lo que el teólogo italiano Peter de Marco llama el resbalamiento relativista de Bergoglio. Todo se derriba. Así es. Y sin embargo, vamos a oír de vez en cuando declaraciones bergoglianas que suenan católicas y parecen contradecir lo que se dijo antes. De hecho, ya está sucediendo. Por ejemplo, dice: no se obsesionen por el aborto. Contra: los niños abortados son el rostro de Jesús. Por otro lado, el proselitismo es un solemne absurdo. Contra: el domingo de las misiones es realmente una gran cosa. Claro. Los rosarios son pelagianos. Contra: recordemos todos que octubre es el mes del rosario. Pero acá, dice el padre Echecada, nadie tiene que engañarse, porque se trata ni más ni menos que de una parte del juego modernista que San Pío X expuso en la encíclica Pascendi. Los modernistas pueden, en una página, sonar católicos devotos y en la siguiente ser virtualmente agnósticos. Pueden decir cualquier cosa a continuación de haber afirmado un dogma de fe. En 7 meses, Bergoglio ha arrancado todas las armas al quizás 20% de almas de la Iglesia postconciliar
todavía aferradas a vestigios de las enseñanzas doctrinales y morales de la vieja religión. En adelante, sus objeciones a las atrocidades doctrinales o morales modernistas van a ser resueltas con citas del maestro auténtico, entre comillas, sobre reglas de mira estrechas, obsesiones, ausencia de seguridad doctrinal, inexistencia de un Dios católico, triunfalismo, restauracionismo, ideologías, etc. Hay que estar seguros de que los modernistas como el padre Rohr, de hecho, van a tratar para siempre estas sentencias pontificales como parte de los datos autoritativos. Es así, así lo toman. Entonces cierra el padre Checada diciendo: por mi parte, ahora indico que ya no considero a Jorge Bergoglio meramente hereje. Él es un apóstata. Con todas las letras. Con todas las letras, dice el padre Checada. Él es un apóstata porque adhiere a un sistema que rechaza la posibilidad de la verdad religiosa y de la ley moral objetiva. Como San Pío X advirtió, la apostasía es de hecho el producto final del sistema modernista. Pero Jorge Bergoglio no resultó modernista apóstata por esfuerzo personal. Él es un producto del Vaticano II, de arriba abajo. Y todas sus alocuciones, nocivas y escandalosas contra la fe y la moral católicas, no son más que el fruto venenoso de las semillas sembradas por ese concilio de asaltantes. Qué bien que lo dice, me encanta esta expresión, padre. Concilio de asaltantes, así es. Sigue el padre Checada, dice: hay una línea recta del ecumenismo del Vaticano II, la libertad religiosa y el reconocimiento de las sectas paganas como herramientas del Espíritu Santo, que eso dijo el Vaticano II, a las afirmaciones de Bergoglio de que no hay Dios católico, el proselitismo es absurdo, los ateos van al cielo, no juzgo y cada uno de nosotros tiene su propia visión del bien y del mal. Es claro, es una línea recta, se desprende lógicamente. Bueno, ahí está, para terminar de destruir. Y dice el padre Checada: hay decenas de miles de otros Bergoglios sueltos. Así que a largo plazo hay una sola cura verdadera para la enfermedad, que es librarse de lo que realmente causó la infección en primer lugar, y esto es el Vaticano II. No hay vuelta. Y cierra con una manera muy graciosa y yo diría típicamente yankee. Me encanta. Dice: si usted vacila en tomar consejo de un sedevacantista, recuerde, aún un reloj roto indica la verdad 2 veces al día. Bien, ahora son las 10:28 am y la fecha es 11 de septiembre. Para el magisterio. Obviamente. Qué bien del artículo, ¿no? Que no sí, en este momento. Exactamente. Qué bien, qué salero tiene el padre Checada, Sí, me encanta. realmente. Muy bien. Así que fíjense ustedes el desastre, ¿no es cierto?, que ha hecho este hombre, Bergoglio, que sigue haciendo, y todas las piruetas mentales que obliga a aquellos que quieren que a toda costa haya papa verdadero y válido, cuando está contradiciendo absolutamente todas las enseñanzas del Señor, de los apóstoles, de la Iglesia de siempre. Todo. Exactamente, no queda nada en pie. Pero muchos absurdos actualmente se aferran a la idea de que no, que es papa, que no importa, que no está hablando, es cátedra, que eso no importa porque es una entrevista. Hecho de una manera muy ladina todo. ¿No? Es muy ladina, es como que exactamente. Muestra, y está preparado el mensaje como para que la gente no tome conciencia de qué es lo que está recibiendo. Exactamente. Entonces es todo ondas de amor y paz, como dicen los pibes, ¿no? Exactamente, todo, sí, todo señor. Vale, todo bueno. Es lo que está construyendo es lo que el doctor Franco Adesa acaba de publicar en el último número de Chiesa Viva, que ya, si Dios quiere, lo vamos a tener traducido para el próximo programa, que es la Torre de Babel. Es la Torre de Babel de las religiones, que es la orden de la masonería, de juntar a todas al mismo nivel, una mezcolanza, donde no hay verdad ni error, es todo lo mismo, Entonces, eso es lo que está haciendo Bergoglio. Le está tocando a él el papel de los últimos grados de la masonería de llevar a cabo esto. Así es.
Así que hermoso este trabajo de Padre Checada, esperamos que lo pueden ustedes desmenuzar, volver a escuchar el programa e incluso ir directamente a la página del Padre Checada, es www.fatherchecada.com. Ahí lo van a encontrar. El título es un 11 de septiembre para el Magisterio. Así es. Y queríamos cerrar este programa de hoy con la actitud de un verdadero católico, de un verdadero santo, que nos muestra cómo se actúa cuando las gentes ladinas quieren hacer concesiones, engaños, disfrazan, no son veraces y quieren engatusar, engañar. Vamos a tomar el ejemplo de un gran santo. A mí me gusta mucho este santo, que es San Máximo el Confesor. San Máximo el Confesor perteneció al siglo VII. Y a él le tocó, es oriental, y él le tocó vivir un momento terrible en la historia, que es una herejía monotelita. Los orientales, alguna rama, empezó a negar que en el Señor hubiera una voluntad humana. No había, según ellos, voluntad humana, era solamente voluntad divina, lo cual contradice la doble naturaleza del Señor. Es verdadero Dios y verdadero hombre, y como tal tiene también una voluntad humana, que estuvo siempre sujeto a la voluntad superior de Dios, por supuesto, ¿no es cierto? A la voluntad del Padre, como nos dice el Señor, Padre, si quieres, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí mostraba claramente que tiene voluntad humana. Bueno, la cuestión es que San Máximo el Confesor bregó para que jamás se adhirieran a esta herejía monotelita. Y tanto es así que los mismos orientales lo atacaban, lo veían como un enemigo. Sí. ¿Y qué le decían, por ejemplo, Ana María? Bueno, hace referencia justamente a que también le atacaron a San Máximo por sus largas y firmes relaciones de amistad con Roma, rival de la sede de Constantinopla. Claro, San Máximo pertenecía allí, a la sede de Constantinopla. Pero reconocían, como verdadero fiel cristiano, reconocían la preeminencia de Roma. La autoridad de Roma. Entonces leemos en las actas: ¿por qué amas a los romanos y odias a los griegos? Él responde: amo a los romanos porque su fe es la mía, y amo a los griegos porque su lengua es la mía. Pero aún es mucho más tajante y claro, a la vez que comprometido, cuando le insinúan que Roma se ha entendido con Bizancio, que sostenía una herejía. Está el monotelismo. Lo que hacías vos. Sí. Lo que comentabas vos recién. O sea, fíjense, lo engañaban, trataban, le insinuaban que... Pero ¿cómo? Pero si Roma se ha unido, se han entendido con Bizancio. Es una misma fe. Y entonces lo amenazaban de que él iba a quedar afuera. Claro, y que él va a quedar fuera de esa unión. Claro. Entonces él decía: de ninguna manera puedo persuadirme de que los romanos quieran unirse a los bizantinos, a no ser que estos reconozcan que nuestro Dios y Señor tiene por naturaleza la voluntad y la energía necesarias para nuestra salvación, según cada una de las dos naturalezas de que consta y en las que existe y que lo ves. Pero le replican: si los romanos se ponen de parte de los bizantinos, ¿tú qué harás? Y él le respondió: el Espíritu Santo, por boca del apóstol, pronuncia el anatema incluso contra los ángeles, si éstos prescribieren algo contrario a la predicación de los apóstoles. Fíjense qué maravilla. San Máximo no tenía miedo, sabía perfectamente qué es lo que tenía que creer. Porque cuando lo amenazan, tratan de envolverlo con esto, de que Roma se ha plegado a la herejía, le dice, no, es imposible. Y aún cuando supuestamente lo fuera, dice, el Espíritu Santo, por boca del apóstol, pronuncia, San Pablo, ¿no? Sí, pronuncia el anatema, incluso contra los ángeles, si estos prescribieran algo contrario a la predicación de los apóstoles. Nadie puede contradecir lo que el Señor enseñó, lo que los apóstoles nos han legado. Claro. Nosotros tenemos que estar firmes en eso, ni a derecha ni a izquierda, allí, en la predicación apostólica. Ante la irreductible firmeza y convicción de Máximo, uno de los jueces, el patricio Troilo, para hacerle ver la inutilidad de su actitud ante los hechos consumados, le dijo: no sabes lo que dices, padre abad, lo hecho está hecho.
Bien, y ahí hay un intercambio de personajes que mueren entre medio, ascienden al trono otros, cambia también el Papa, y en el momento quieren hacer que Máximo se adhiera a una fórmula herética que supuestamente había sido consensuada con Roma, ¿no es cierto? Entonces siguen tratando de engañarlo. De convencerlo. Exactamente. Hasta... Y por más esfuerzos que hicieron, no lograron arrancarle su adhesión. Y en vista del fracaso, el patriarca reunió el sínodo permanente que aconsejó al emperador desterrar a Máximo y sus 2 compañeros. El lugar de destino fue Vicia, al oeste de Midia, en Tracia, a orillas del Mar Negro. Vicia no estaba lejos de Constantinopla, pero la mayor pena de Máximo fue verse separado de sus 2 discípulos, pues al uno lo enviaron a Mesembria y al otro a Pérbera, los 3 en la mayor desnudez y el mayor desamparo humano. Fíjense, todo por permanecer fiel e inconmovible a la fe. Exactamente. El emperador y los jueces pensaban doblegar así a Máximo, pero no lograron más que convertirlo a los ojos de todos en el auténtico confesor de la fe. Muerto el Papa Martín, quedó Máximo como jefe espiritual de los griegos ortodoxos. Claro. Por eso el año siguiente el patriarca Pedro volvió a la carga, aunque cambiando de táctica. Con el fin de persuadirle, envió para entrevistarle al arzobispo de Cesarea de Bitinia, sí, Teodosio, sí. El arzobispo Teodosio, y 2 dignatarios imperiales. Y estos en la entrevista, ¿qué aseguraban? Estos aseguraron a Máximo no pedirle más que entrar en comunión con el patriarca de Constantinopla. Claro. Y como hicieran en otro tiempo, aquí también Máximo desmontó con facilidad los argumentos de los emisarios e incluso logró convencerlos, pero sin dejar de insistir en que él no podía entrar en comunión con la iglesia de Constantinopla si antes el emperador y el patriarca no se ponían de acuerdo con el Papa de Roma. Y así fue un tira y afloje que Máximo no quería dar el brazo a torcer, quería mantenerse firme e inconmovible en la fe. Y bueno, por otros emisarios le prometían una cálida y triunfal acogida en Constantinopla, ¿no es cierto? Pero, como era de esperar, Máximo vio la trampa y una vez más se negó rotundamente. Una vez más, los halagos se convirtieron en vejámenes y vilipendio. En junio del año siguiente, en el 657, moría el Papa Eugenio, y el sucesor, Vitaliano, daba un nuevo sesgo a las relaciones entre Roma y Bizancio. Y aquí fue un juego de diplomáticos, entre comillas, de mutuas concesiones y mutuas ocultaciones, en donde el Papa de ese momento y el patriarca lograron como una especie de vía diplomática, una reconciliación entre las 2 sedes. Pero de tal manera, estaba todo muy mezclado, que Vitaliano creía que Pedro, el patriarca, aceptaba la ortodoxia. Y por el otro lado, Pedro creía que Vitaliano, el Papa, aceptaba el monotelismo. Es decir, una cosa toda medio mezclado. Entonces, lo llaman a Máximo para que otra vez se presente a Constantinopla. Exasperado por la firmeza de la actitud de Máximo, el patriarca le pregunta, fíjense lo que dice, pero ¿a qué iglesia perteneces tú? Constantinopla, Roma, Antioquía, Alejandría, Jerusalén. Porque mira que todas ellas, con sus diócesis, están unidas. Por tanto, si tú eres de la Iglesia Católica, únete también. No sea que introduzcas alguna innovación ajena a la vida de la Iglesia y tengas que padecer lo que no has previsto. Pero San Máximo no se dejó engañar, y entonces le responde, el Dios del universo, cuando proclamó dichoso a Pedro por haberlo confesado según convenía, cita Mateo 16-18, mostró claramente que la Iglesia Católica es la que le confiesa recta y saludablemente. La Iglesia Católica es la que confiesa recta y saludablemente. Esa es la Iglesia Católica.
Y cuando el patriarca le amenazó con que si no obedecía, el mismo Papa mandaría anatematizarlo, San Máximo le dijo: lo que Dios determinó antes de todos los siglos tenga en mí cabal cumplimiento y le rinda la gloria que Él conoce desde antes de todos los siglos. Es decir, no se dejó envolver, firme hasta el final, San Máximo Confesor. Así que acojámonos en estos tiempos de tanta confusión y en estos tiempos donde tantos sacerdotes que se presentan como tradicionales están manipulando a los fieles para que sigan supuestamente obedientes, entre comillas, a una falsa autoridad. Aparte está muy claro, ¿no? La historia clarísimo. De San Máximo Confesor. La Iglesia Católica es la que defiende la fe. Nadie puede torcerla, nadie. Y nosotros tenemos que perseverar firmes a lo que el Señor enseñó y en la tradición apostólica. Así fieles es. A ello. Pidámosle a San Máximo Confesor que nos alcance esta firmeza, esta intrepidez que él tuvo, y que nos ampare en estos momentos de tanta confusión voluntariamente azuzada. Porque azuzada. Sí. No nos dejemos confundir y mantengámonos fieles a la única y verdadera fe. Todo esto está preparado muy conscientemente, muy organizadamente, no es algo aleatorio. No, por eso tenemos que saber exactamente, no separarnos nunca de lo que ha sido revelado. Así es. Aunque se vistan de blanco y anden caminando por Roma y tengan papas móviles y todo lo demás. Y olor a oveja. Sí, muy desagradable esa expresión realmente. Realmente. Muy fea. No importa, no nos dejemos engañar. Si no dice lo que el Señor dijo, si no repite lo que los apóstoles repitieron, si no sostiene lo que la Iglesia enseñó siempre, pues no es nada. Es un espejismo el que anda por Roma. Así es. Un espejismo de papa. No existe el Papa verdadero. Así es. Vamos entonces, nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa, Dios mediante. Un saludo a Olga Moreno de Católicos Alerta, que nos estaba escuchando, la hemos visto ahí en la web. Un saludo, Olga, y también les invitamos a los oyentes a que entren en la página de católicosalerta.com, www.catolicosalerta.com.ar, ¿era también? Sí, .com.ar. Muy bien. Y nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa, Dios mediante. Hasta la próxima, Ana María. Hasta la próxima, Lujana, hasta el próximo programa, Padre, y también hasta el próximo programa a todos ustedes. Padre, ¿quiere darnos una bendición ya que estamos? Sí, breve, chiquitita. Por favor, al grupo de la Asociación de Cristo Rey. Bien. Benedictio omnipotentis, Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendan super vos et maneat semper. Amén. Amén. Gracias, Padre. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.